Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hablarles de un tema que me encanta. No sé si les he dicho que me gusta muchísimo la gramática y voy a hablarles del verbo. Entonces, ¿qué es un verbo? Pues los verbos son las palabras que denotan una acción, un proceso o un estado dentro de la oración. Todas las palabras que nosotros hablamos, hablar es un verbo, leer es un verbo, grabar es un verbo, estudiar es un verbo, construir es un verbo. Riega, pinta, juega, abraza, amanece, come, vuela y muchas otras que denotan una acción o que marcan una acción, un proceso, las determinamos verbo. Pero los verbos tienen una formación morfológica, es decir, una construcción gramática. Y en esta encontramos que está dividido en dos partes. Nuestros verbos están divididos en lexemas y en morfemas. ¿Qué es un lexema? Pues el lexema es la parte o la forma del verbo que contiene el significado básico del mismo y se obtiene quitando las terminaciones de ar, o ir, que las vamos a llamar infinitivo. Ahorita más adelante en el video les voy a mostrar que existen unas formas no personales del verbo como el infinitivo. Cantar, si le quitamos el ar, pues nos queda can. Ese can sería la raíz de nuestro verbo cantar. Beberemos. Beber nace, es el verbo original del verbo beberemos. Si le quitamos el entonces tenemos beb. Esa es la raíz del verbo beber. ¿Listo? El morfema son las terminaciones que se añaden al lexema, es decir, lo que sigue después de la raíz y lo que nos complementa el verbo. ¿Qué nos da el morfema? El morfema nos da el tiempo, el modo, el número y la persona del verbo. No se afane que en clase vamos a trabajar muchos ejercicios para que ustedes aprendan a definir e identificar el lexema y el morfema de los verbos. Vamos a continuar. Para nosotros saber qué es un verbo infinitivo y poderlo identificar para sí mismo, hallar su lexema y su morfema, pues necesitamos saber que existen unas formas no personales del verbo y estas son tres. Una es el infinitivo. Todos los verbos están en infinitivo en algún momento, cuando no los hemos conjugado. ¿Qué significa eso? Todos los verbos cuando están en ar, o ir, están en infinitivo. Amar, comer, vivir. Hay otra forma no personal del verbo, el gerundio, y todos los verbos en algún momento pueden estar en gerundio. Estos verbos o los verbos están en gerundio cuando terminan en ando o endo. Amando, corriendo, comiendo, viviendo. Y luego vamos a tener los verbos en participio. Al igual que en infinitivo y en gerundio, todos los verbos o la mayoría de los verbos los podemos colocar en participio. Y los verbos están en participio cuando terminan en ado o en ido. Amado, comido, vivido. Resumiendo, infinitivo, amar, gerundio, amando, participio, amar. Vuelvo y les repito, de cada temita que nosotros vamos a ver del verbo, vamos a hacer muchos ejercicios para que ustedes los identifiquen y pues obviamente los guarden en su memoria. Además, los tengan súper presentes. ¿Listo? Vamos a hacer así como un pequeño resumito. Entonces, pues, y vamos a involucrar, ¿se acuerdan que yo les decía ahorita que para identificar el lexema de un verbo necesitábamos hallar el infinitivo? Pues así es. ¿Listo? Entonces, tenemos las palabras o los verbos, porque les estoy dando un listado de verbos. Mentir. El ir es la terminación del infinitivo. Entonces, al quitarlo nos queda men. Por lo tanto, el lexema sería men y el morfema sería ir. Volar. Al quitar el a nos queda vol, que ese sería el lexema. Y el morfema sería ar. El lexema o raíz, morfema o desinencia. Esas dos palabras tienen, pues digamos que ese sinónimo. Hablamos de correremos. Entonces,
Correremos tiene un infinitivo que es correr. ¿Listo? Le quitamos el Por lo tanto, nos queda cor como lexema y eremos como morfema. Y así nos funcionan todos los verbos. Recuerden que el morfema nos va a definir. Nos define el tiempo, el modo, eh, la persona y el número del verbo, que ya lo vamos a ver un poquitico más adelante. Continuemos. La persona del verbo. Pues la persona del verbo, como les decía anteriormente, el verbo está acompañado, siempre lo vamos a acompañar de los pronombres personales. Recuerden que los pronombres personales son eh, aquellas palabras que vienen a reemplazar el sustantivo en un momento determinado. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, nosotros y ellos. En primera persona en el verbo vamos a acompañarlo con los pronombres yo y nosotros. Yo en singular y nosotros en plural. La segunda persona del verbo pues está acompañada por los pronombres tú y vosotros, tú o usted y ustedes, porque nosotros el vosotros no lo usamos. Y la tercera persona del verbo está acompañada de los pronombres él, ella y ellos. ¿Listo? El número del verbo, entonces, pues obviamente el número está totalmente relacionado con la persona. Entonces, vuelvo y les repito. Yo es un singular, estoy hablando de una sola persona y nosotros estamos hablando de varias personas. Entonces, en primera persona, yo como, en primera persona, pero en plural, sería nosotros comemos o nosotras comemos. En primera persona del singular sería tú comes. En segunda persona, en plural, sería ustedes comen. En tercera persona del singular sería él o ella come y en plural sería ellos o ellas comen. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir a los modos del verbo. ¿Y qué son los modos del verbo? Pues los modos del verbo es la forma en que el hablante habla. La información del modo depende de eso, de lo que nosotros queramos decir. Existen tres modos. El modo indicativo, que son los hechos reales y seguros y verídicos, una acción en un tiempo real, bien sea en pasado, en presente o en futuro, pero en tiempo real. Entonces tenemos, acertó una quinela. Viaja a San Andrés. Viajó a San Andrés, viajará a San Andrés. El subjuntivo, el modo subjuntivo, habla en una expresión de deseo, duda o una posibilidad. Quisiera viajar a San Andrés. Y el imperativo me habla de una expresión, un mandato o una orden. Adivina el resultado. Siéntate ya. Utiliza tu mesa. Ese es un verbo en modo imperativo. Les voy a hacer un pequeño resumen que me encantó y que encontré, eh, donde vamos a ver la forma verbal, el verbo del que viene, que generalmente es el infinitivo, la persona en la que se encuentra, el número en el que se encuentra, el tiempo, y en este momento vamos a hablar de un tiempo pasado, presente o futuro. Cuando nosotros hablamos del tiempo del verbo en general, hablamos de un pasado, que son acciones que ya de ayer, que ya ocurrieron, un tiempo presente, que son acciones de hoy o que están ocurriendo, y de un tiempo futuro, que son acciones que serán mañana o pasarán. Y del modo, pues ya les expliqué cuáles son los modos. Entonces, tengo la forma verbal canté, del verbo infinitivo en el que proviene es cantar. La persona es primera persona porque yo canté. El número es singular porque yo, una sola persona. El tiempo es pasado, me fui hacia atrás. Y el modo es indicativo porque es una acción que yo realicé. ¿Listo? Jugaremos, estudiarán, vienen, estuviste, pues son otros ejemplos. Quizás cuando ustedes vean el video podrían parar un momentico acá y ver el ejemplo, pues para que les quede un poco más claro, pero soy reiterativa, lo vamos a trabajar en clase.
Y luego vamos a concluir nuestro videíto con las formas no formas verbales, perdón. Existen dos formas de hablar y les voy a dar dos ejemplos. Jaime bajó una hermosa marinera, bailó una hermosa marinera. Y el otro es Jaime ha bailado una hermosa marinera. Existen dos opciones. La forma simple, que es un solo verbo. Jaime bailó, Jaime comió, Jaime cantará, Jaime organizará. Jaime comió una hamburguesa, Jaime cantará en un trío, Jaime organiza una fiesta. Y también existe la forma compuesta. La forma compuesta, digamos que es un poco más complicada, pero si ustedes tienen en cuenta que está formada por el verbo auxiliar, que siempre va a ser el haber conjugado, el verbo haber conjugado, más el verbo que vamos a trabajar en participio. Recuerden que los verbos en participio son aquellos verbos que terminan en ado o ido. Entonces, el haber conjugado, han comido, hemos cantado, has organizado, han hecho. Esas son las formas verbales, la simple y la compuesta. Realmente sobre el verbo existen muchas cosas y lo vamos a trabajar porque es un tema al que debemos darle profundidad para eh, nuestra formación en las categorías gramaticales. Espero que el video les sirva, que lo vean cuantas veces sea necesario y que les quede claro el tema con el videito y las clases. Un abracito.